Hola, sean todos bienvenidos a mi canal Fisiokin en Casa. Me presento, mi nombre es Jefferson Levy, licenciado en Kinesiología, y el día de hoy vamos a hablar un poco lo que corresponde a la evaluación funcional del hombro, de la articulación glenohumeral. Tenemos en cuanto a la exploración clínica del hombro, que este corresponde en el húmero, la escápula, el proceso coracoides y la clavícula. Todo esto hace la funcionalidad de la articulación glenohumeral. Se considera una articulación muy inestable, sencillamente porque presenta mayor amplitud de movimiento articular en cuanto a la flexoelevación, la abducción, aducción, rotación interna, rotación externa, la extensión, que hacen de esta articulación muy móvil. Y el cuerpo humano, para prever esta movilidad que crea, crea mecanismos necesarios para poder ayudar a su función, y estos mecanismos son los estabilizadores. Tenemos dos tipos de estabilizadores macro, los estabilizadores dinámicos y los estabilizadores estáticos. Entre los dinámicos, como su nombre resuena, serían los músculos. Y los músculos se van a dividir en dos en este proceso: músculos intrínsecos propiamente de la articulación glenohumeral, cuáles son el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, mejor conocidos como el grupo del manguito de los rotadores. Y tenemos músculos extrínsecos, es decir, que pasan por allí, que atraviesan y forman parte de ella también, como lo son el serrato mayor, el trapecio, el romboides, el angular y el pectoral menor. ¿Qué hacen todos estos? Actúan directamente en el funcionamiento de la articulación y principalmente, como ya lo nombré, en su estabilización. Tenemos por otra parte, aparte de la estabilización dinámica, antes de nombrar la estabilización estática. ¿Y cuáles serían? Bueno, incluye lo que correspondería al labrum glenoideo, a los ligamentos glenohumerales y a la cápsula articular. Todo esto forma parte de la exploración clínica del hombro. Ahora vamos directamente a lo que corresponde cómo se evalúa. Bueno, ¿cómo se evalúa? Se va a llevar a cabo una batería sistemática y se compara bilateralmente ambas extremidades. Esto nos han enseñado siempre durante la facultad. Se evalúa el hombro, se compara un miembro con el otro y está perfectamente bien. Antes de esto puedo mencionar cuáles serían más o menos lo que podemos encontrar en cuanto a la exploración clínica del hombro. Bueno, podemos buscar patología subacromial. ¿Cuáles estarían? Bueno, el arco doloroso, el signo de Neer, el signo de Jocum, el test de Hacking, el impingement test y el impingement test invertido. Tenemos también otro apartado para evaluar, sería el grupo de los manguitos de los rotadores. ¿Y qué podemos evaluar acá? Bueno, el tendón del supraespinoso, el test de Job y el test de Cotman. Otro test clínico que se puede hablar, también sería para el tendón del infraespinoso. Tendríamos estos dos, el test del infraespinoso y la maniobra de Pitt. Y en cuanto a evaluar el tendón del subescapular, tenemos el test de belly press y el lift off test de Gerber. Sin embargo, podemos presentar lo que correspondería a un artículo que sería este que les presento acá. Les recomiendo que lo lean. En cuanto al hallazgo de los grupos asintomáticos en hombres en la articulación del hombro, se encontraron anormalidades en 96% bilateral de los grupos asintomáticos, es decir, que se evaluaron este tipo de personas y sin síntoma alguno en la articulación del hombro, en la articulación glenohumeral, y el 96% tuvo anormalidades, de las cuales se correspondería una inflamación de la bursa subacromial y subdeltoidea. Había inflamación. Había presencia de osteoartrosis acromioclavicular, había presencia de tendinopatías del supraespinoso y había lesión del labrum glenoideo. Repito, todas estas personas no presentaban sintomatología alguna. Se hizo el ultrasonido a ver qué hallazgo iban a tener y se encontraron con este hallazgo sorprendente. Lamentándolo mucho, nos hemos casado, por así decirlo, con los test clínicos antes mencionados y el estudio por imagen. Es decir, yo te hago el test clínico, tengo positivo la relación del supraespinoso que está afectado. Bueno, hago el ultrasonido, hago el estudio por imágenes, sea cual sea. Y allí me corroboro que sí, que el tendón del supraespinoso está
lamentándolo mucho, desgastado, inflamado, y hay que ver cómo está, sería el apartado clínico médico. ¿Y qué se recomienda? La cirugía directamente. Y lamentándolo mucho, se hacen cirugías en tejidos que no son los sintomáticos, que no son los que están presentando la sintomatología. Y tenemos muchos procesos en los cuales la cirugía, al cabo de 2, 3, 4 meses, el paciente, la persona, el participante, sigue presentando los síntomas de dolor. Entonces hay que evaluar en base a la funcionalidad. Es decir, que según varios artículos, el gold estándar de lo que correspondería al test clínico y al ultrasonido ha caído en los últimos años. Hemos expresado en algún momento de nuestro transcurrir profesional, médico, kinesiológico del área de la salud, algunas cosas como estas. Tu acromion está causando tu dolor a causa del roce. Podemos decir también, su tendón está muy débil y maltratado. Debemos operar esa pequeña lesión porque con el tiempo crecerá y será incapaz de operarla. Tu inadecuada o mala postura alteró o cambió la conformidad del hombro y esto ocasiona tu dolor. Tus síntomas vienen de la ruptura del tendón del manguito de los rotadores. A veces caemos en estos errores o muchos más y lamentándolo mucho no vamos bien a la clínica, a esa evaluación del hombro necesaria. Técnicamente, ¿qué tenemos que realizar? Bueno, como venimos haciendo, tenemos que escuchar al paciente, la historia del paciente o del usuario, del participante, si nos montamos un modelo de la CIF. Tenemos que palparlo, buscar estructuras. Aquí viene siendo también parte de las banderas rojas, como la presencia de tumor, la presencia de una fractura. Tenemos que palparlo y ver si realmente va por ahí la cosa o no. Tenemos los test clínicos, que aunque hayan caído en cuanto al gold estándar, no se tienen que dejar de hacer. Nos ayuda también a ir encaminado en un buen proyecto. Y lo más importante, los test funcionales. ¿Qué tan funcional es esa articulación para el usuario, para el participante? Por lo general, el test más buscado, el más recomendado en lo que correspondería al miembro superior es el denominado DASH. Sería este test. Yo recomiendo buscar en esta página su fiabilidad, su validez, su relación, los estudios que han presentado. De todos modos, aquí vamos a nombrar algo de eso. El DASH, ¿qué es? Sencillamente es un cuestionario autoadministrado, se le da al participante para que lo llene, que valora al miembro superior como una unidad funcional y permite cuantificar y comparar la repercusión de los diferentes procesos que afectan a distintas regiones de dicha extremidad. Esto es lo que evalúa el test DASH. En cuanto a las estadísticas, bueno, tenemos la parte del cuerpo sería la extremidad superior, la dominancia en cuanto a la clasificación internacional de la funcionalidad, evalúa la estructura corporal, la función corporal, las actividades y la participación, evalúa los 4 componentes. En cuanto a la dominancia, serían las actividades de la vida diaria y el apartado motor, y la estadística refiere que hace un test del 0.99, que significa se le da al participante que llene el test. Después se le vuelve a dar y se compara estas dos respuestas y hay un 0.99 de que la persona del que el test dice lo que está midiendo, de que está arrojando verdadero resultado en cuanto a fiabilidad y validez. Tiene una consistencia interna que se evalúa mediante el alfa de Cronbach de 0.97 y una relación de la probabilidad de 0.001. Está muy fiable y muy válido. Yo recomiendo que si quieres ahondar un poco más en este apartado, es bienvenido, pero es el más recomendable de todos los test funcionales en este sentido. Que también tenemos otro apartado que es el Quick DASH Test, que es el rápido, el que se hace de manera rápida. Básicamente el test te proporciona preguntas como abrir un frasco apretado o nuevo. Bueno, la persona marca con un círculo si es sin dificultad, si es poca dificultad, si es moderada dificultad, si es con severa dificultad o es incapaz de hacerlo. La premisa te dice, por favor, califique su habilidad en la relación de las siguientes actividades en la última semana. No que piense un mes antes, 2, 3, no, en la última semana, marcando con un círculo el número debajo de la respuesta apropiada. Y bueno, te va poniendo como llevar una bolsa de compras o un maletín y la persona va marcando.
Este cuestionario también evalúa el trabajo y la ocupación del participante y también hace preguntas como se le hizo difícil realizar las tareas de su trabajo como normalmente las hace y establece ninguna dificultad, poca dificultad, dificultad moderada, mucha dificultad o incapaz, como para ahondar un poquito en el cuestionario. También aparece lo que correspondería al apartado de atletas de alto rendimiento y también mete allí lo que correspondería a las personas que hacen algún tipo de instrumentos como los músicos. También le dice, tuvo dificultad para practicar su deporte o toca su instrumento musical a causa del dolor de brazo, hombro o mano, y va marcando la persona. ¿Qué se hace al final? Bueno, se suma, se divide, hay todo un sistema para cuantificar el nivel de capacidad que tiene ese hombro. Vamos a ver en qué tan capaz, qué tan funcional es. Otro apartado entre los test funcionales es el Constant-Murley Score. ¿Qué dice el Constant-Murley Score? Bueno, mide la función general utilizando medidas subjetivas y objetivas del hombro del paciente en función de su dolor, la amplitud de movimiento articular, la fuerza, la capacidad para realizar actividades de la vida diaria y función de las extremidades superiores. Tiene un alfa de Cronbach de 0.8 y un índice de correlación lineal de 0.96. Se recomienda siempre hacer los dos estudios, los dos test funcionales. El de DASH, que siempre va a ser subjetivo, y el de Murley, que es subjetivo y objetivo porque te mide la amplitud de movimiento articular con goniometría, como todos bien lo conocemos. Esto es un poco de las referencias bibliográficas de este test, de estos test. ¿Y qué podemos seguir evaluando? Bueno, en cuanto a los cuestionarios específicos para la evaluación traumatológica del miembro superior, te dice el general, el cuestionario más usado, como ya lo nombré, es el DASH, que valora la valoración global de la extremidad superior. Tenemos también el Murley, como yo dije también, incluye una valoración subjetiva del paciente, del dolor que presenta y de la capacidad para realizar actividades cotidianas, y una valoración objetiva de la movilidad y fuerza mediante la exploración física. Tenemos el WOS para artrosis glenumerales, tenemos el WORK para patologías del manguito de los rotadores, tenemos el WOSI para inestabilidades del hombro, tenemos el OS para inestabilidades del hombro también, y tenemos otros tipos como el SPAT, el RCQCL, el Shoulder Elbow Surgeon. Ahí tenemos una cantidad de test funcionales que podemos evaluar en el miembro superior y nos va a determinar qué tan comprometido está esa persona desde la funcionalidad, que es lo que se está buscando en estos últimos tiempos. Acá tenemos para el codo, les aparté, yo entiendo que sea el hombro, pero estamos hablando de la extremidad superior. Tenemos también para el codo el PRE, que evalúa la medición del dolor y la discapacidad. Tenemos el ACES-E, que dice 3 apartados: la escala del dolor, la escala de función y la escala de satisfacción. Tenemos para la muñeca el PRWE, que es para evaluar la evolución de pacientes con fractura radiodistal, si queremos también un apartado de fracturas. Tenemos el Bryan Score, que es para síndrome del túnel del carpo, que es una patología muy presentada en personas, sobre todo en esto posterior a la pandemia, que estamos mucho conectados a las computadoras. Posterior a la pandemia, no, durante la pandemia. Y tenemos el Grattan y Whirl Score, que es la flexión de muñeca, puntuando el balance articular a nivel de la muñeca y variables no objetivas, como la disfunción del nervio mediano, la clínica de distrofia refleja y la rigidez de los dedos. Yo te invito a buscarlos, te pones pausa al video y comienza a buscarlo en cuanto a su fiabilidad y su validez. Son muy buenos y son buenos test funcionales. Esto es un poco de la referencia bibliográfica que utilicé. Te invito también a verla, a revisarla. Y los objetivos, siempre lo voy a repetir, en cuanto a los objetivos kinesiológicos, fisioterapéuticos, tienen que ser específicos, tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables, relevantes y a tiempo. Si no cumplen estos criterios, los objetivos, bueno, tenemos que buscar la manera para hacerlos de lo mejor y lo más óptimo posible, siendo eficaz y eficaces en cuanto al tratamiento para tu participante, tu paciente, tu y muchísimas gracias por la atención. Te invito a seguir mi canal Fisiokine en Casa. Estoy a la orden que me contactes para pasar alguno de estos cuestionarios antes nombrados y gracias por la atención. Hasta luego.